además os agradezco muchísimo que estéis conmigo y, como siempre, quiero agradecer al Real Casino de Madrid, que es parte de mi infancia, porque yo venía aquí cuando tenía 5 años de la mano de mis padres, porque los domingos el restaurante Socios, no el Recoleto, sino el Portal, que es todo en madera, pues mi padre trabajaba mucho y entonces los domingos para mí era un día maravilloso porque tenía a mi padre, y encima me traían aquí con 5 años, todavía me acuerdo, imaginaos, 5 añitos, subiendo por esas escaleras tremendas, de la mano de uno y del otro. Entonces, también quiero decir que estos 7 años para mí son muy importantes. Primero porque el número 7 me gusta mucho. Y después, porque nunca sabes qué tiempo queda para continuar con los encuentros de teatro y danza, porque está el mundo tan convulso que entonces yo he pensado que en vez de esperar, que sería lo normal, a una década, celebrar estos 7 años. Yo hubiera querido que fuera Daniel Bianco, habría sido muy distinto, no habría hablado de bailarines, de 7 bailarines, sino que Daniel Bianco habría hablado de su nueva etapa después de dejar el Teatro de la Zarzuela. Como no está, pero es alguien a quien yo tengo mucho cariño, una grandísima admiración y mucho agradecimiento, porque es una persona fiel a sus afectos, fiel a sus amigos, tú lo sabes, y con una parte muy, muy buena, que es la que yo conozco y la que yo quiero. Bueno, yo le quiero a él como es, con todo. Entonces, bueno, pues de alguna forma él está aquí. Y ahora voy a hacer algo que, como les decía, me ilusiona, porque los encuentros de teatro y danza, lo sabéis, han sido siempre con personajes del mundo del teatro, que es un mundo amplísimo, con bailarines, con actores, con directores de escena, con figurinistas, con escenógrafos. Creo que abarca el teatro, por eso me gusta tanto, por eso a la gente le gusta tanto, pero sin embargo, salvo los que están dentro del mundo del teatro, es muy desconocido. Tú ves el espectáculo, que te puede gustar más o menos, pero terminado, hecho, no se sabe todo el esfuerzo que hay detrás. Y creo que es, por lo menos este ha sido hasta ahora, mi deseo, que es acercar a los socios del Real Casino de Madrid al mundo del teatro, tal como es, digamos, entre bastidores, y lo que supone poner en pie una obra de teatro, un ballet, una ópera, una zarzuela. Yo me gustaría recordar a todas las personalidades que han pasado por este saloncito desde que se iniciaron los encuentros de teatro y danza, el 17 de octubre, volvemos al número 7, de 2018. Como le he dicho, lo inauguró Daniel Bianco, que habló de su infancia, de sus estudios en Buenos Aires, de su llegada aquí, cómo empezó trabajando en el Teatro de la Zarzuela, que subía por la escalera a bultos, y lo maravilloso que ha tenido que ser para él llegar a ser director de ese teatro, en el que empezó. De los que también han venido, Joan Matamós, director artístico del Teatro de la Ópera, con Konstantin Petrovsky, ayudante artístico, Raquel Logenio, que estrenó... bueno, las golondrinas y... Yo cuando la vi fue el estreno de... El caserío estuvo también. Tampoco, no, una era el que incluso bailaba de puntas, vamos, hacía un pequeño gesto en puntas. El sueño de una noche de verano. Sueño de una noche de verano. Exacto. Pues también ha venido Silvia Marsó, que es una actriz que a mí me gusta mucho, que admiro. Ha venido Lorenzo Caprile como figurinista, evidentemente también como modista, pero yo le pedí que viniera para que hablara de sus figurines para el teatro, que ha hecho muchos, y ese aspecto es menos conocido. A Lali Chilaya, una cantante georgiana maravillosa, que
empezó con mucha fuerza ganando premios y luego España acoge, pero enseguida olvida. Es así. Como dice también Daniel Bianco, somos muy complacientes con los de fuera y menos con los nuestros, con los de ella. En el momento que se convirtió casi como en una española, ya siendo igualmente una persona de mucho talento, Tatiana Menicheco, David Blanco, Víctor Pablo Pérez, no quisiera, pero son tantos, Hortensia Inocente, una magnífica sombrerera de teatro que además fue la primera mujer de color que fue modelo en Buenos Aires. Han sido muchísimas, la hermana de Orán, que era pianista, que no recuerdo, era Orán, María Orán, creo que se llama. María Orán. O sea, han pasado personas interesantísimas y eso es lo que yo quería. Pero, como no sabía con tan poco tiempo, digo, bueno, pues vamos a hacer algo que es nuevo, que es recordar a 7 bailarines que forman parte de la historia de la danza. Yo me he traído algunas cosas porque tuve la suerte de conocer a 3. A Libore Gorova, ya muy mayor, es muy bonitos los recuerdos. A Roberto Iglesias, un bailarín hoy prácticamente olvidado. Y Antonio, cómo no. Antonio ha sido, es y será único, porque reunía tantas cosas que es imposible o muy difícil que surja un bailarín como él, con un grandísimo corazón al bailar, por eso la gente se ponía de pie, un gran coreógrafo, un gran director, formó una compañía cuando no había compañías como hoy, las dos estatales aquí de Madrid, con una categoría, era un poco, él quiso hacer un poco los ballets rusos de Diaghilev en cierta medida, pero aquí en España. Entonces, creo que ojalá surja alguien que se acerque. Hay grandes bailarines, pero algo tan completo en el mundo de la danza como Antonio es muy difícil. Y entonces, pues ahora ya vamos a empezar con una maravillosa bailarina que yo no vi, que yo creo que ninguno de ustedes ha visto, que es Ana Pavlova, que es una bailarina mítica, inmortal también, porque el recuerdo hace inmortal al artista. Y su imagen, tan bella como la del cisne, Occhigno sentile, ma come forte che può essere terribile. Esto es una frase del fundador de la Academia Musical Quillana, el conde Chigi Saracini, la Academia Musical Quillana de Siena, que en el Castelnuovo Belartenga, cuando tenía un lago con cisnes, y cuando veía pasar a los cisnes decía esa frase que a mí se me quedó. Y luego también el cisne es tan especial. Hay, por ejemplo, unos versos de Rubén Darío. ¿Qué signo haces, oh cisne, con tu encorvado cuello, al paso de los tristes y errantes soñadores? La bailarina, como casi todos los artistas, amaba a los animales. Tenía perros, gatos, pájaros, y en alguna foto aparece toda de blanco con un cisne, o junto a un cisne. El significado del cisne es tan bello como lo fue Pavlova. Significa sabiduría, armonía, amor. Su capacidad de deslizarse sobre las aguas y de volar explica ya este significado. Es un ave mágica como lo es la danza. Pavlova, unida por su genial interpretación a la muerte del cisne de Saint-Saëns, es ejemplo de que una obra corta puede ser tan importante como un gran ballet. Es lo que la música inspira y lo que el artista que la interpreta siente, lo que engrandece el arte.
Ana Pavlova explicaba cómo era para ella bailar la muerte del cisne. Yo sentía que agonizaba. Esa es la maravillosa y terrible transfiguración del bailarín. Ana Pavlova, que era bella, delicada, frágil y llena de gracia, nació en San Petersburgo. Hay diferencias respecto al día y año de su nacimiento, 31 de enero de 1882 y 12 de febrero de 1881. Ana perdió a su padre cuando tenía 2 años. Era una pequeña niña enfermiza y su madre la envió a Ligovo junto a su abuela. La vida en el campo la enseñó y la hizo amar la naturaleza e influyó y ayudó también a su personalidad, a transmitir en sus ballets el sentimiento intenso que la naturaleza había despertado en ella. Cuando bailaba Hojas de otoño, la libélula, el lago de los cisnes, las sílfides, Pavlova sentía y transmitía esa inspiración que nace del misterio y se hace realidad en la naturaleza. Su madre la llevó con 8 años a ver La Bella Durmiente y ese día nació su vocación por la danza, que creció y se fue formando en la Escuela del Teatro Mariinsky, donde llegó a ser primera bailarina. Michel Fokine, en un día, hizo para Pavlova la coreografía del cisne de Shenzhen, convirtiéndolo en el símbolo de Ana Pavlova. La rivalidad entre Tamara Karsavina y Pavlova hizo que Pavlova abandonara el ballet de Diaghilev y montara su compañía propia. Su marido, el barón Víctor Vendre, fue su representante. Junto a él, que escribió un bello libro sobre ella, Ana Pavlova, el arte y la vida, recorrió el mundo dejando la leve huella de la bailarina y el vuelo inolvidable de su danza, que nos recuerda un poético proverbio chino: mientras haya un pájaro, el mundo existirá. Y después, como esto tiene que ser pinceladas, podríamos decirnos, contar una biografía, porque sería muy largo, necesitamos 7 días para cada uno. Y está claro que quedan muchos bailarines que se podría... Pero el mundo de la danza rusa es muy atractivo, porque además finales del 800 es un mundo que el romanticismo se va alejando, que se van acercando como cada nuevo siglo, momentos convulsos. Entonces creo que el mundo ruso, que son 3, ahora esta Tamara Karsavina, es tremendamente atractivo. Pero quedan pues muchísimos bailarines, Margot Fontaine, muchos. Y de aquí de España, por supuesto, Argentina, Argentinita, Marielma, Pilar López, y podría seguir. Ahora la bailarina, que además aquí veis que esta es Tamara Karsavina, y también la que está con Jessie. O sea, yo voy siguiendo el mismo orden de las fotos. Tamara Karsavina, hija del bailarín Platon Karsavin, hay diferencia respecto a la fecha en que Tamara Karsavina nació, 9 o 10 de marzo de 1885 en San Petersburgo. Dejó Rusia en 1917, después de la Revolución, y continuó su carrera como primera bailarina con los ballets rusos de Diaghilev. Fue durante estos años cuando creó muchos de sus más famosos personajes con coreografías de Fokine, entre ellos Petrushka y el espectro de la rosa, que son, para los que son aficionados a la danza o han vivido el mundo de la danza, son ballets ya eternos, ¿no? Inmortales, creo. Aunque la memoria es tan frágil cada día más que a lo mejor esperemos que no se pierdan. Bonita desde pequeña y con talento, muy pronto empezó a bailar en el ballet profesional,
Después de graduarse en la escuela del Ballet Imperial, fue la bailarina principal del Ballet Imperial del zar. Era la protegida del zar, bailando todo el repertorio de Petipa. Petipa, sabéis. Sus papeles más famosos fueron Lise en la China Legarde, Medora en el Corsario y la Dama del Zar en el Caballito Volador. Jos Balanchine recordaba, cuando era estudiante en el Mariinsky Castellina, que él la observaba admirada. A finales de 1910 comenzó a viajar a París para bailar con los ballets rusos en Serge de Aguilera. Fue durante estos años con Diaghilev que creó varios de sus personajes. Quizá con el que logró más éxito fue con el papel del pájaro de fuego, pensado originalmente para Anna Pavlova, y tenía como pareja el pájaro de fuego a Václav Nijinsky. Dejó finalmente Rusia con la revolución en 1917, después, mejor dicho, de la revolución, y continuó con los ballets rusos. Sus memorias, Teatro Street, Teatro Calle, se enfocan en su preparación para ser una bailarina y su carrera en el Mariinsky y en los ballets rusos. En estas memorias, Karsavina aparece como una magnífica narradora. Yo tuve un profesor que decía que un bailarín puede hacerlo todo. Y todo bien, quizás es una exageración. Pero la imaginación, la fantasía que crea en la mente la danza, te puede ayudar mucho a explicarte ya bien y a narrar, a escribir también bien. Karsavina y Anna Pavlova, de la cual he hablado antes, fueron rivales constantes, que es uno de los constantes del mundo de la danza, que hablábamos de una rivalidad que quien vive de cerca el mundo de la danza lo sabe, ¿verdad? ¿verdad? No hay momento de descanso en el mundo de la danza, en una opinión, más que cuando sales a escena y hay una transfiguración en ese contacto, ¿cómo diría yo?, del sentimiento y del espíritu con el público, que no es que es como un ser solo que está ahí observándote, viéndote y que después aplaude. Es el único momento en que una bailarina o un bailarín descansan de verdad, ¿verdad? Pues vuelvo a Karsavina y Anna Pavlova fueron rivales constantes. Y en la película Un Portrait of Giselle, que es un retrato de Giselle, se cuenta que por un fallo de vestuario, es una forma de explicar, en una función los tirantes del hombro de Karsavina se soltaron y quedó desnuda. Y Pavlova, tan delicada y frágil, redujo a lágrimas a una Karsavina desolada. No hay que explicar mucho más. En 1917 se casó con el diplomático Henry James Bruce y se trasladó a Londres, donde enseñó y escribió sobre ballet. Entre sus alumnas estuvo la bailarina Margot Fonteyn. Y ahora vamos es la tercera foto, Lyuboregorova. No sé si empezar por todo lo que hizo. Sí, por todo lo que hizo en parte, resumido, y cómo, cuándo la conocí. Yo tengo un recuerdo maravilloso y es un privilegio haber llegado a conocer a Lyuboregorova como maestra. Lyudmila Nikolaevna Yegorova nació en San Petersburgo. Todas nacieron en San Petersburgo, estas bailarinas, no todas. En 1880. Fue una bailarina del gran estilo clásico de la escuela y el ballet imperiales del Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Yegorova estudió danza en la Escuela Imperial de San Petersburgo, dirigida por Szekety en esa época. Debutó en el Teatro Mariinsky en 1898 en el ballet Paquita y en 1903, con 23 años, era primera bailarina.
Durante la Revolución de 1917, Egorova, casada con el príncipe Trumensoy, que era un especialista en lenguas muertas, en lenguas antiguas, emigró a Francia. La revolución siempre. En el verano de 1921 fue invitada por Sergei Diaghilev a unirse a los ballets rusos, que se organizaban después de las convulsiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución. Diaghilev proyectaba un gran montaje de La Bella Durmiente, el ballet en 4 actos de Tchaikovsky, para ser estrenado en el Alhambra Theatre de Londres ese mismo año. Egorova bailó en esa temporada londinense el papel estelar de la princesa Aurora y lo volvió a bailar en la primavera de 1922 durante la temporada de los ballets rusos en la Ópera de París. En 1923, Egorova abrió su escuela de ballet en París, donde también se dedicó por completo a la enseñanza y colaboró en 1937 con los ballets de La Jeunesse, que fue en su momento muy conocido, pero duró poco, una pequeña compañía creada, entre otros, por los bailarines George Skiving y Yuri Algarov. A ambos yo les vi en un cine que hacía temporadas de ballet que se llamaba Carlos III, en la calle de Goya. Y hacían unas temporadas y por esas temporadas vino el London Festival Ballet, el Marqués de Cuevas, y allí con el London Festival Ballet yo vi a George Skiving y Yuri Algarov. Durante décadas, Egorova transmitió en su estudio las tradiciones de la escuela clásica rusa a innumerables estudiantes y profesionales de la danza, y formó figuras como David Lisin, Andrei Gleski, Yanis Shabat, Eteri Pagava. Alumnas suyas fueron Nina Virulgova, que cuando yo conocí a Madame Egorova iba a tomar las clases, y Zelda Fitzgerald, que fue a sus clases entre 1925 y 1929, cuando Valencia de Padilla era una obsesión musical y Zelda hacía barra con el acompañamiento de sus notas, algo que Scott Fitzgerald recordaba en su novela La última de las bellas, de Last of the Bell, de la cual también se hizo una película, Scott Fitzgerald o The Last of the Bell. Y también fue alumno de Madame Egorova, Maurice Bergeat, y el recientemente fallecido bailarín, el lunes pasado, Pierre Lacotte. Alguno también le sonará el nombre, porque fue muy importante en el mundo de la danza y sobre todo en Francia. Y a Egorova la conocí, es un recuerdo inolvidable. Primero, era una mujer muy especial que cobraba poquísimo, siendo una gran maestra. Lo cobraba tan poco por sus clases y tenía que gustarle la bailarina. Si no le gustaba, fuera conocida, no conocida, profesional o amateur, no quería, no la aceptaba. Y daba sus clases, como siempre, como todos, la barra, el centro, el adagio, y luego piruetas, lo habitual que es en todas las clases de ballet. Y luego se ponía la puerta, la mano así, y la ibas pagando. ¿Y qué era lo que se le pagaba? Cada día un franco. O sea, era baratísimo. Pero al mismo tiempo era muy severa a la hora de aceptar bailarines. Y yo fui con una beca de la Fundación Mars. Era la primera vez, era adolescente, que yo viajaba sola, sin nadie de mi familia conmigo. Era la impresión de una bailarina con toda una historia. Entonces era una señora, no era alta, era una señora mayor, un poco gruesa, que vestía con falda larga, casi hasta los tobillos, una blusa, una rebeca y un chal gris de lana gruesa. Te miraba, yo le caí bien desde el primer momento, tuve esa suerte. Y yo al tercer día me sentí mal. Estaba en la barra y empecé a sentirme mal. Se acercó a mí. ¿Qué te pasa? No
no me encuentro bien. Entonces, ella, estando todavía agarrada a la barra, se quitó el chal, el mantón, y me envolvió en ese mantón suyo. Me llevó hasta los camerinos, había un camerino de chicas, otro de chicos, y ese también es inolvidable, aquello vestuario, porque al fondo era una sala alargada, con bancos alargados también, y al fondo una chimenea encendida, que eso era maravilloso en el invierno de París. Me dijo, siéntate aquí tranquila, cerca del calor, no te preocupes, ya tranquila. Nunca volví a estar mal. Pero el recuerdo de esa mujer tan importante, con toda esa historia, casada con el príncipe Truenso, ella tenía el estudio en la Rue Buscol, no recuerdo el nombre, el número, y era una casa de 2 plantas. En la primera tenía el estudio y en la segunda planta la vivienda. Y a veces, cuando llegábamos, veíamos al príncipe Truenso, un señor muy sencillo, bien vestido, tranquilo siempre, señor de una familia importantísima, muy antigua, de Rusia, que como Iberogorba tuvieron que dejar Rusia. Y entonces es un poco el haber vivido un mundo que ya ha desaparecido, evidentemente, haber estudiado con una grandísima maestra y luego el afecto mutuo, que eso es una gran ayuda para un mundo tan absorbente y tan cerrado también. Podría seguir hablando de Lyubomir Goroba, pero que además viví algo precioso. A ella le hicieron Chevalier des Arts et Lettres, caballero de las artes y las letras, que es un reconocimiento muy importante francés. Y ella lo celebró, otra cosa muy bonita, con sus alumnas, las que estábamos allí. Entre sus alumnas, las que damos todos los días clase con ella, estaba Nina Lyubova, que hablaba antes de ella, Muriel Belmondo, que era la hermana de Jean-Paul Belmondo, y que era una preciosidad. Era alta, delgada, rubia, no se parecía nada a su hermano. Había sido petira de la Ópera de París, estaba también allí. Y los que fueron fue el padre de los dos, de Jean-Paul y de Muriel Belmondo, que era un gran escultor, Paul Belmondo, el ministro de Cultura, y Serge Lifar. Otro recuerdo, porque Serge Lifar era ya muy mayor. Yo creo que todos sabéis algo, suena Serge Lifar. Fue un grandísimo bailarín también de los ballets rusos de Diaghilev. Y era un señor tan mayor, tremendamente atractivo. Ojos grandes, negros, a flor de piel, muy moreno, labios gruesos. Y era encantador porque además, fuera de España, esto yo creo que tú también lo sabes, que los españoles tienen mucho éxito. Les gusta mucho el español, les gusta, hablo de los bailarines. Entonces fue precioso ver un momento tan importante que premiaba, porque Lyubomir Goroba era rusa, pero también era francesa, tenía la nacionalidad francesa, toda una vida, y haberlo podido también vivir. Y ahora, después de Lyubomir Goroba, Václav Nijinsky, que es otro personaje, que bueno, yo creo que todo el mundo ha oído hablar de Nijinsky. Este es un ejemplo del esplendor, como yo, y la tragedia que puede haber en la vida de un bailarín. Y es una tragedia, siempre se habla de la locura, fueron muchas cosas sucesivas las que crearon eso que llamamos locura en Nijinsky. Nijinsky es una figura de la danza recordada por todos y muy especial para mí. El Sábado Gráfico escribió una serie que se llamaba Amores del siglo XX. Danush Shenicke, Edith Piaf y Marcel Cerdan, Nijinsky y Romain. Cuando tienes alma de bailarina, también interpretas como en el escenario. Cuando escribes y describí ese amor como un deslumbramiento en ella, y una rendición y una huida en él. Creo que la encrucijada entre
las pasiones son como encrucijadas y los artistas muchas veces se ven envueltos en esas encrucijadas. Y la persecución entre la pasión de Rómola, que sería su mujer, y la persecución de Diaghilev le condujeron a la locura. Su historia, maravillosa y trágica, nos acerca a él. Václav Nijinsky nació en Kiev en 1890 y murió en Londres en 1950. Bailarín ruso considerado una de las figuras más revolucionarias del mundo de la danza y quizá el mejor bailarín del siglo XX. Su padre, Tomás Nijinsky, pertenecía a la cuarta generación de una familia de bailarines polacos y había obtenido fama en su juventud gracias a su virtuosismo y a sus extraordinarios saltos, como dijo. Su madre, Eleonora Vereda, era hija de un acaudalado terrateniente que se suicidó de un tiro al perder su fortuna en el juego. Ambos eran directores de una compañía de danza con la que habían recorrido Rusia. Es terrible esto para un niño. La niñez de Václav transcurrió su mayor parte en el Cáucaso, bailando junto a sus hermanos Stanislav y Donislava en la compañía familiar. Su madre, tras haber sido abandonada por su marido, que se enamoró, que aquí no falta de nada, de una mujer mucho más joven, inscribió a los tres hermanos en la Escuela Imperial de San Petersburgo, con el fin de que pudieran salir de la miseria en la que estaban viviendo, dada la situación en la que hablaban. Allí estuvieron bajo la dirección de Legaz. Con tan solo 9 años, Václav ya estaba considerado un niño superdotado para la danza. Sus progresos fueron asombrosos. Cuando tenía 16 años, sus maestros le instaron a graduarse en ese momento, ofrecimiento que él declinó o rechazó, al preferir completar el periodo normal de aprendizaje. El día 14 de julio de 1907 debutó en el Teatro París con el ballet La Source, junto a la bailarina rusa Julia Sedova. Cuando finalizó su actuación, el público y los críticos prorrumpieron en entusiasmados aplausos, lo cual confirmó todas las predicciones de sus maestros. En mayo de 1908 bailó un pas de deux con Ludmila Escolar, lo que indujo a la bailarina Kessinskaya, la cual es favorita del zar, a elegirlo como pareja. Su carrera en el Teatro Imperial fue meteórica, con interpretaciones memorables en los ballets Eunice, El Pabellón de Armide, Noches Egipcias. En 1909 fue contratado como primer bailarín. Luego, volviendo al final de Nijinsky, despertó, como todos los grandes talentos, grandes envidias entre sus compañeros cuando era niño, cuando era adolescente. Y uno de sus compañeros, estudiante de danza, le tiró una piedra, le dañó el cerebro, estuvo mal. Esto además se sabe muy poco, se sabe su esplendor, que no se volvió loco, pero no, todas esas incidencias, podríamos decir, que van marcando la vida de una persona. El padre que se abandona a su madre, que se suicida porque pierde toda su fortuna, que le tiran una piedra, que eso daña, o sea, eso te puede marcar, no solo físicamente, sino mentalmente, que es una parte. Y como empezaba en mayo de 1908, bailó un pas de deux con Ludmila Escolar, y en 1909 fue contratado como primer bailarín y coreógrafo para la presentación de la nueva compañía de Sergei Diaghilev.
Este era el principal asistente de los teatros imperiales de Aguilera y había sido comisionado por el gran duque Vladimir para organizar una nueva compañía de ballet con los mejores bailarines del Mariinsky y del Bolshoi. La compañía, la que yo creo que apenas... ¿Me oís bien sin esto? Pregunto. Yo creo que es mejor con el micrófono. Mejor con el micrófono. Yo creo que sí. Entonces, sigo con el micrófono. Con los mejores bailarines del Mariinsky y del Bolshoi. La compañía, a la que llamó Ballet Ruso, puso en escena los nuevos ballets de Fokin, lo que son las Sílfides, efectivamente, Sherezade. En 1911 llegó el espectro de la rosa. Je suis l'espectre d'une rose que tu portais hier au bal. C'est le der parfum et mon âme. Son unos versos, los comienzos de unos versos de Théophile Gautier. Soy el espectro de la rosa que llevabas ayer en el baile. Y después, más adelante, este perfume es ligero y es mi alma. Es más o menos la traducción. Y siguió bailando Narciso, el grado de los cisnes, y el estreno mundial del ballet Petrushka con música de Stravinsky. En 1912 Diaghilev decidió marchar con su compañía a París. Allí se estrenaron El Dios Azul y Daphnis y Chloé, dos ballets que dejaron al público parisino asombrado. Los éxitos siguieron y el 17 de mayo Nijinsky salió al escenario del Teatro de Châtelet para bailar La Siesta de un Fauno, todos los famosos ballets de Nijinsky. Una de las coreografías creada por él con música de Debussy. Su belleza, el cuerpo perfecto, los brazos con una delicadeza nunca vista en un hombre, la increíble altura de sus saltos y el dramatismo de la interpretación deslumbraron al público, pero las opiniones de los expertos fueron controvertidas. El periodista de Le Figaro, Gaston Calmet, que además era director de Le Figaro y estuvo unido a un famoso proceso, el proceso Caillon, que no es para contarlo, pero es algo muy interesante, le puso muy mal a Nijinsky. Y en este periódico, Calmet escribió contra Nijinsky poniendo en duda la calidad moral y la artística de su actuación. Pero el escultor Augusto Rodin, famoso escultor del Pensador, quedó impresionado, se convirtió en admirador suyo y hizo una estatua de Nijinsky. Al año siguiente, Nijinsky preparó la coreografía de la consagración de la primavera, en la que estuvo asistido por Marie Rambert, otra bailarina que conocí en Londres. Ya hace lo mismo, mayor. No tomé clases con ella, pero sí con su hija Angela Ellis. Y lo mismo, los bailarines extranjeros acogen muy bien al bailarín español, siempre que no se conviertan en ellos, claro. Y preparó la coreografía de la consagración de la primavera, en la que estuvo asistido, como he dicho, por Marie Rambert, que también... La consagración de la primavera fue una revolución en la danza y el mundo sonoro y rítmico de Stravinsky. Para el ballet ruso de Diaghilev creó también Nijinsky, G, 1913, y de los Piaget, 1917. Obra original y de atrevida composición con música de Strauss, que fue estrenada en el Manhattan Opera House de Nueva York el 23 de octubre de 1916. Antes, en 1913, los ballets rusos hicieron una gira a Sudamérica y debido a su temor por los viajes en el océano o en el mar,
Diaghilev no nos acompaña. Diaghilev fue el protector y también compañero, podríamos decir, de Nijinsky. Y Nijinsky comenzó una relación con la condesa húngara Rómola de Puszky, que según las memorias de su hermana Bronislava, Nijinská sometió al bailarín a una implacable persecución. Ardiente admiradora de Nijinsky, usó sus contactos familiares para acercarse a él, aunque a pesar de sus esfuerzos para traerlo, Nijinsky ni se fijó en él. Finalmente, Rómola reservó un pasaje para el viaje del barco en que Nijinsky iba a viajar y entabló amistad con él. Los motivos de que se llevara a cabo este matrimonio tienen una variada interpretación según cada uno. Unos dicen que es el título de Rómola el que hizo suponer a Nijinsky que ella poseía una riqueza, una fortuna que le ayudaría a escapar del dominio de Diaghilev, que era dominante, celoso. Y se casaron en Buenos Aires, en la iglesia de San Miguel. Cuando regresaron a Europa, Diaghilev, en un ataque de celos, lógico por otra parte, lo despidieron. Nijinsky, en el centro de la pasión de bailar, de las envidias terribles que despertaba, y había despertado de niño. Y ha dicho que un niño le tiró una piedra, le hizo daño. Y en la encrucijada entre Diaghilev y Rómola inició con su final, en el que quizás, sin saberlo, quería olvidar las pasiones que le destruían. Y ahora John Gilpin. John Gilpin también le vi bailar justamente en el Carlos III, con el London Festival Ballet. No recuerdo que bailaba. Sí recuerdo que era guapísimo, que parecía un Apolo bailando, muy rubio, y que también tiene una vida distinta, pero muy interesante. John Gilpin fue una de las figuras más destacadas en el mundo del ballet británico. Su carrera se extendió desde su juventud, en la década de 1940, hasta su muerte en 1983, dejando una huella imborrable como bailarín, profesor y director artístico. Trabajó con algunas de las compañías más importantes de Europa y Estados Unidos y fue referente en la formación de nuevas generaciones de bailarines. Gilpin es recordado tanto por su virtuosismo como por su contribución a la evolución del ballet moderno. John Gilpin nació en 1903. Fue una de las figuras más destacadas en el mundo del ballet. Su carrera se extendió desde su juventud hasta su muerte. Nacido el 10 de febrero, como he dicho, de 1930, en Chelsea, Reino Unido, John Gilpin creció en una época en la que el ballet clásico se encontraba en plena expansión. Desde joven mostró gran inclinación por la danza, comenzando sus estudios en la escuela College of Whitman y más tarde en la prestigiosa escuela de Maria Rambert. Esta formación fue crucial para su desarrollo como artista, ya que Maria Rambert no solo fue una bailarina excepcional, tenía además junto a su escuela un teatro que les pertenecía y en el que celebraban sus ballets. Y me parece recordar que era el Dominic Zeta, me parece. Sí. En 1945, Gilpin debutó oficialmente en la compañía de Maria Rambert, donde ya había aparecido en varios contextos de teatro y cine. Esta primera etapa de su carrera fue fundamental para que el joven bailarín se forjara una sólida técnica y un estilo propio que lo acompañaría a lo largo de toda su carrera.
tuvo una larga relación con Anton Dolin, se casó en 1960 con una bailarina con la que a los 2 años tuvo una hija, se separaron en 1970 y en 1983 se casó con la princesa Antonieta, hermana del príncipe Rainiero de Mónaco. John Gilpin murió a los 6 meses de su matrimonio y Anton Dolin ese mismo año, poco después, moría en París. Volvemos a que el mundo es un misterio y que los seres humanos están unidos por tejidos que desconocemos y que alguien, esto que hablamos de tejidos, va tejiendo, bordando, no sé. A mí me parece muy curioso esa larga relación de John Gilpin con Anton Dolin, porque después de casarse y separarse continuó la relación y que muere poco después de morir John Gilpin, que se acaba además de casar. Y ahora voy a hablar de alguien hoy casi olvidado, yo no sé si a alguno de vosotros os sonará, Roberto Iglesias. Solo creo que tú recuerdas, Roberto Iglesias. Roberto Iglesias fue un grandísimo bailarín, del cual ahí también es curioso que no es tan antiguo como los anteriores. Y sin embargo, unos dicen que nació en Guatemala, otros que nació en México. Yo lo conocí como un bailarín que venía de México y que era mexicano. Y solo recordarlo, cuando has conocido a alguien triunfando, teniendo todo para ese triunfo que logró, que era atractivo, guapo, buena persona, que logró, voy a hablar primero y luego seguiré. ¿Tú le conociste, Roberto? Sí. Al principio. ¿Qué? A los que conocí mucho fue a Antonio y a Iglesias. A Roberto. Además conocí a Antonio. Claro. Además tuvimos más amistad. Bueno, es que Roberto Iglesias fue a hablar primero. Ha pasado tanto tiempo y todavía me duele lo que llegó a vivir. Porque yo le conocí cuando él venía a dar clases con Karen Taff, en el estudio de Karen Taff de la calle Libertad número 15, con su mujer Aida, una mexicana encantadora, pequeñita, menuda, dulce, tímida. Tenía una niña pequeña. Él hacía, es muy curioso, normalmente las clases de ballet, los bailarines se ponen sus mallas. Él no, él lo hacía con un pantalón muy ceñido, no sé qué género sería, que luego se abría a partir de la rodilla. Seguía la clase, la había tenido además buenas maestras de ballet ruso. Y era muy disciplinado. Y luego, al final de la clase, no sé si tú estabas entonces, como yo era muy pequeñita, hacíamos paso a dos. Eso era algo que a mí me cogía y a mí me encantaba, porque yo era una loca de la danza. Y entonces el paso a dos además es precioso, el bailarín que pasa por la cintura, te sube por aquí, te baja. Y conmigo era muy fácil. Y hubo, quizás por eso yo le tomé mucho cariño, porque él era un bailarín que ya triunfaba. Él, lo que yo conozco y que luego es lo que he tratado de buscar, no siempre coincide. Él sí creo que tuvo un abuelo que fue presidente de Guatemala y su padre era pintor. Y él iba, o se pensaba que iba a ser también pintor. Pero esto es lo que creo que es más cercano a la realidad. Cuando vio bailar a Rosario y a Antonio en México, se entusiasmó por la danza española y entonces empieza, y en España empieza a aprender y se convierte
que era un muy buen bailarín, se unió a una compañía que se llamaba Cabalgata, con la que tuvo muchísimo éxito aquí en España, que hablaban del grandísimo bailarín. Y luego llegó cuando Antonio y Rosario se separan, él se convierte en pareja, Rosario le coge como pareja. Eso solo lo tomamos tú y yo. Porque de verdad hoy hablas a cualquier bailarín de Roberto Iglesias y nadie sabe quién era Roberto Iglesias. Bueno, pues Roberto Iglesias, que obtuvo muchísimo éxito, se separó, como todos los bailarines quieren obtener más, todos los artistas. Se separó de Rosario, forma su compañía y tiene tal éxito que se pone su residencia en Nueva York y tenía una oficina de contratación en Barcelona, en La Pedrera, me parece, es un edificio muy bonito de Gaudí. Pues ahí tenía Roberto Iglesias sus oficinas para contratar a bailarines. Y después de esta etapa de ambos estudiar con Karen Taff, nos volvimos a encontrar, siempre lo recordaré. Yo como tenía que estar preparada porque empezaba, y si no tenía colonia, y yo salí toda maquillada, corriendo porque había una perfumería cerca. Hablo de un sitio de Cataluña que se llama Sagrada, que había los festivales de España, un gran escenario montado a la orilla del mar. Y cuando yo entro, ya entraba el público, yo entro corriendo, me encuentro con Roberto Iglesias, todo vestido de blanco. Roberto tenía un físico exótico, muy atractivo, pelo con rizos negros, los ojos alargados, los pómulos muy prominentes. Era muy personal. Me ve, nos abrazamos. Y luego me vino a ver al camerino y me dijo: Eugenia, ¿por qué no te vienes conmigo como primera bailarina? Y yo quería tanto a Antonio que no podía llamarse la primera bailarina con Antonio. Y se fue y nunca más volvimos a vernos, hasta que un día me acordaré siempre, este bailarín que había obtenido todo y que lo tenía todo, en Gran Vía, un personaje extraño, vestido raro, y de repente al pasar a su lado, sí, es Roberto. Nos abrazamos, le di mi teléfono, me llamó. Sé, lo he sabido después, que Rosario lo acogió en su casa. Y bueno, en 1975, Roberto Iglesias murió aquí. Olvidado. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedes saber absolutamente qué pasó? Lo que en el mundo de él se contaba, que se había enamorado de una bailarina, a Fernanda, tú sabes, que eran muy malas, a saber. Es tan difícil en el mundo saber quién es malo y quién es bueno. Y siempre, por cualquier cosa, todos son malos. Rosario y yo hicimos la vida breve en el Liceo de Barcelona. Rosario y yo hicimos la vida breve en Barcelona, en el Liceo de Barcelona. Sí, pero... Tengo propaganda de eso. De eso. Sí. Trabajamos en algunas cosas juntos. Qué bonito, ¿cuántos recuerdos, verdad? ¿Y cuántas vidas se viven en el mundo de la danza? No sé, de unas, viven varias. Y entonces, pues, que se separó de Aida, de su mujer, que era un encanto, que empezó a beber, que empezó y que, bueno, se destruyó. Que es lo más triste que puede pasarle a un artista que logra todo lo que todos los artistas buenos y menos malos quieren, y después de lograrlo todo, lo perdió todo. Y entonces ahora vamos a hablar de alguien maravilloso que no me ha dado tiempo a escribir sobre él, porque esto lo he escrito hoy a las 4 aquí, que era Antonio. Antonio, que además nació un 4 de noviembre, estamos ya muy cerca del mes de noviembre,
y que sí que absolutamente lo tenía todo y supo crecer, aunque luego volvemos a lo mismo. Es muy difícil. El artista que llega un momento en el baile es... Cualquier bailarín, todos querían bailar siempre. No es posible, puede ser después coreógrafo, maestro, director, hacer otras cosas, pero no puede seguir bailando. En el momento en que... Y Antonio bailó mucho tiempo. Antonio era irrepetible. Antonio lo tenía, sí que lo tenía todo. Era guapo. Tenía una figura, no era alto, pero tenía una figura preciosa. Una espalda ancha, una cintura breve, unas caderas finas, una cara preciosa, una sonrisa que te seducía solo cuando sonreía. Y hay que pensar que era un niño que bailaba por las calles de Sevilla con 6 añitos para llevarle unas pesitas a su madre. Que su madre, doña Lola, que fue el gran amor de toda la vida de Antonio, que se tienen muchos amores, pero ese amor que todo lo entiende, que te acompaña siempre. Doña Lola decía, de todos mis hijos, el que más se preocupa por mí es Antonio con todo lo que trabaja. Era una señora pelo muy blanco, los ojos azules, Antonio con los ojos. Y yo, ahora con el tiempo y los recuerdos, Antonio era como un príncipe que hubiera nacido en algún palacio de Sevilla. Y hay que pensar que Antonio no sabía ni leer ni escribir, y me contaba que la directora de un periódico de América que se llama Comercio, creo que era en Perú, fue quien le enseñó a leer. Ya estaba bailando, ya empezaba a ser conocida, entonces estaba todavía con Rosario. Entonces, esa evolución, ese crecimiento de una persona que nació tan humildemente, que es su madre quien le lleva a la escuela de Realito, que es quien le une a Rosario y empiezan los chavalillos sevillanos, que él me contaba que un representante dijo, le chevalier parisien, se reía contando, que era la primera impulso que un manager les había dado, que no, pero pues eso, como ya se los chavalillos sevillanos. Y que luego formara una compañía como no la ha habido ni siquiera ahora, porque tenía un estudio, que yo he pasado por muchos estudios de ballet y no he conocido ninguno como el estudio de Antonio. Era un tesoro, había, tú lo sabes, ¿sí? Había tapices, ¿te acuerdas cuando fuimos a Nacho Duarte, aquella muchacha? Era cambiado totalmente. No, es un cascarón, pero no tiene culpa Nacho Duato. Que no tiene culpa Nacho Duato. Culpa que nadie se dio cuenta, fue capaz de entender todo lo que había en ese estudio. Había diseños de grandísimos figurinistas, escenografías de grandes escenógrafos, cosas de Picasso originales, de Jean Cocteau con dedicatorias, de Caballero, escenografías de Caballero, de Bernard Reydet, de Karinska. Era un tesoro imposible de recuperar, sobre todo tener, como él lo tenía reunido, muebles antiguos del 700, porque a él le gustaba mucho lo que era bello, y lo iba reuniendo. Una colección de llaves, muy curioso, tenía unas cosas que era como si en él estuvieran un poco los gitanos, los andaluces, los judíos, digo con las llaves. Y había una disciplina, fue el primer gran, o sea, Pilar López fue una gran bailarina, con un gran ballet, Marielma también, hablo de los contemporáneos de Antonio, un poquito anteriores,
pero no era comparable a lo que creó Antonio. Se le recuerda, yo leo a veces cosas. Antonio Roussoler. Antonio, era Antonio. Nadie sabía cuáles eran sus apellidos. ¿Por qué se cambia la historia? ¿Por qué se cambian las cosas? O Antonio el bailarín. Nadie le conoció como Antonio el bailarín. Antonio era único, porque había hecho algo único, que nadie todavía en este tiempo ha hecho. Un estudio de lo que había. Sala, figurín, ¿cómo se llama? Vestuario, junto al salón donde se daba clases de ballet, de 11 a 2:30 las chicas, de 2:30 a 2 los chicos, porque las clases eran chicas y después los chicos, no juntos. Era una bailarina inglesa, Nancy Olsen, cuyo nombre de guerra la llamaban la sargento y también la pirata. Estas cosas, como vosotros las puedo contar. Su nombre era Ana Ivanova. Era una magnífica profesora, muy dura, durísima, de la escuela rusa. Se pasaba con el bastón y cuando alguien no tenía bien colocado el pie, ¡pumba! Con el bastón. A mí nunca me llegó a pegar, pero a los demás sí. O ¡ese! ¡Pumba! O te decía, chica, usted no sabe cuál es su derecha, su izquierda. Auténtico. O no tiene oído, no sabe dónde ponerse, en fin, era terrible. Pero era muy buena profesora. Eso lo creó Antonio y luego las coreografías suyas, que eran magníficas. Por ejemplo, cosas de Lorca, tanto que se llama Lorca, pues yo creo que fue uno de los primeros, si no el primero, que hizo un ballet, trata del Guadalquivir, inspirado en Lorca. Y fue el primero que bailó el martinete. Fue el primero que recorrió el mundo, y yo lo he vivido, al final, en sitios distintos. Hablo de París, de Berlín, de Londres, de Edimburgo. La gente de pie al final, aplaudiendo. Había personas que incluso llegaban a llorar. En el final, que más le dicen bailador, era un grandísimo bailarín y también bailador. O sea, bailaba flamenco, pero no se le puede decir bailador, porque el bailarín es mucho más completo, tú lo sabes, que el bailador que tiene una línea. Y el bailarín no, es todo. Unió, por ejemplo, a los bailes folclóricos, las danzas folclóricas, que hizo las danzas vascas, ¿cómo se llamaba? Que era de Ernesto Halfter. Fantasía galaica. ¿Cómo? Fantasía galaica. ¡Justo! Fantasía galaica. Ay, ven aquí. No, pues lo que puede ser. No, Me pilla toda la te lo digo, mi querida. Que además, es que ves yo. Es que me ha pillado la manifestación. Es que yo, hablando, pues te había visto, pero no te había visto. Entonces, que todos los conocéis, y que es. Exacto, no sé qué le van a ver. Que además vino aquí cuando era director del Ballet Nacional de España, y que volviendo a los pocos ballets que hay, que he hablado de los dos estatales, ¿qué ballets hay hoy? De Antonio Lajardo, lo que hace Antonio Russell. Yo no sé si es compañía suya. Antonio Gálvez, no, pero hablo de actual. No hablo de Antonio Gálvez, hablo de actualmente. Antes, bueno, pero hemos existe hablado la compañía de de la compañía de la pero no está ahí. Es con el gran esfuerzo de Eugenio Elisa, que si no se habría olvidado también a Gálvez. Entonces, volviendo a Antonio, que yo creo que todos estaremos de acuerdo, quizás en el mundo de la danza no opine así, yo estoy convencida que Antonio se ha sido muy injusto con él porque no se ha reconocido todo su talento, todo lo que hizo en el mundo de la danza, todos los avances que Antonio hizo. Él fue el primero que introdujo el ballet clásico en el ballet español. El que metió, por ejemplo, y traspasó el telón de acero. Sí, claro. Cuando era súper difícil. Sí, y
tuvo muchísimo éxito porque los rusos son unos entusiastas. Entonces, todo eso, a mí hay dos cosas. Una, que no sabe que conozca su grandísima variedad, todas las cosas que hizo avanzando en el mundo de la danza y que ha dejado, porque sus coreografías son muy buenas y tú lo sabes. Y además muy distintas según el carácter de cada ballet. Y luego ese estudio maravilloso que lo habrás oído cuando lo he ido, yo me eché a llorar. Yo no podía ya ni seguir, porque lo había conocido como era un palacio de la danza. Cuando estuvimos invitados, sí, tú y yo, sí. porque ese estudio, perdona la interrupción, No, por Dios, estamos lo para ha hablar. comprado una multimillonaria norteamericana. Italo-norteamericana, y es donde está ensayando cuando no está en Rusia. Ahora está en Málaga. Se ensaya ahí con bailarines de todas las partes del mundo. Muy jóvenes. Con Nacho Duarte. Es que dejaron el estudio es una de mierda. Porque yo fui a comprar el estudio al principio de eso, pero toda la ropa que había y todas las cosas que había en el plató de Antonio, que tenía una cantidad de cosas maravillosas en su sí, lo está contando figurinas, escenografías, cosas creadas de personas importantísimas y todo, nadie, mira, hubo dos causas. Uno, la ignorancia. Otro, la avaricia. Y otro, la envidia. Demasiadas cosas contra algo tan bello. Es así. O sea, las cosas no son porque sí, tienen un motivo siempre. Y luego y eso sí que es porque hay cosas que se pueden, mientras la persona vive, puede caer, puede levantarse. Cuando alguien ya no está. Y además, Antonio, volvemos al otro día, tú sabes que el mundo de la danza es muy complicado. Y Antonio, pues sí te lo va a pasar. No tuvo mucha culpa la clase política, que mucha gente dijo que ese estudio tenía que ser un museo del baile y haberlo comprado el Estado. No, y además eso hay incluso cosas de prensa en que Antonio decía que mi estudio es para que sea un museo de la danza. Incluso tenía la idea de que niños que fueran formando allí. Claro. O sea, siempre tiene que quedar lo lógico. Si es que no. Y no quiero hablar de cosas que no debo hablar, porque tú dices sí. Hubo muchas cosas, para mí yo creo que lo más terrible fueron envidias en torno a ignorancia también y avaricias y la ignorancia de los políticos. Pero todos tuvieron la culpa, no solo los políticos. Bueno, si hubiera habido... parte de la familia de Antonio también. Bueno, pues porque lo mismo había Antonio, que llevó a toda su familia con él, sus sobrinos, Paco, Pepín, bailaban con él. Paquito y Enriquito, que eran muy buenas personas, o así lo creo yo. Vivía en la casa de al lado, uno vivía de la casa de al lado. Enriquito era bailarín también de Antonio y Paquito era guitarrista de Antonio. Pero luego también el artista, siempre lo he dicho, cualquiera que piense un poco lo sabe, que tenga un mínimo de sensibilidad, necesita alguien en quien apoyarse, porque es muy duro y muy intenso el trabajo, no solo eso de bailar con los pies, no, el trabajo de pensar, de dar vueltas a una coreografía, de la tantas cosas que el ballet. Antonio tenía ese apoyo necesario que era Honorio Fernández, que era de la familia de las Minas del Riz, que era una persona con mucho, de una familia muy rica y un hombre que valía muchísimo. Cuando se separan, Antonio que era un niño, ay, perdón. Perdonadme. Decía que el bailarín, en general el artista,
pero sobre todo el bailarín, por el esfuerzo que supone en muchos aspectos y por la fugacidad también del mundo del escenario, es muy frágil y necesita alguien en quien apoyarse, alguien que le entienda, alguien que le quiera de verdad, porque a veces hay intereses que unen a las personas. Eso es muy difícil, mucho, y Antonio lo logró. Es difícil porque la danza es como un mundo de fantasía que seduce, pero a lo mejor te enamoras del artista, luego al conocerlo ya todo cambia, es así, lo que hablábamos antes un poco. Entonces, tuvo Antonio una gran suerte, estaba evidentemente predestinado para la danza, es así, y la suerte de encontrar a Honorio. Y él lo encontró no al principio tampoco, pero le fue el apoyo cuando se separó de Rosario, monta en 1953 su compañía y tuvo una etapa magnífica gracias a su grandísimo talento, a su belleza, a sus ballets que eran preciosos, a saber el orden de esos ballets, que él empezaba siempre por un tipo de danzas, pues ya otro terminaba siempre con la taberna del toro, porque sabía que la gente se volvía loca en su caña, que era mítica, yo la recuerdo, podía salir a escena 5 veces bailando, moviendo las chaquetillas, que se la había quitado, que se la movía acá, y la gente era una locura. Yo nunca he visto un éxito como el de Antonio. Un éxito que traspasaba, no sé cómo decir, que le llegaba al corazón. O sea, tú te puede gustar muchísimo algo, y disfrutar y aplaudir, pero es que había gente que lloraba. Eso es muy difícil lograrlo. Y era él. ¿Por qué? Porque Antonio tenía un grandísimo corazón. Y cuando bailaba, lo ponía. Y cuando a mí me decían cosas de Antonio, yo siempre lo veo de una manera. La persona que siente la danza y la transmite como él la transmitía es una persona buena. Todos tenemos defectos, pero transmitir lo que él, a través de la danza, eso es porque tenía un grandísimo corazón. Y ya como no me ha dado tiempo a escribir sobre un maratón, yo creo que se ha hablado bastante de él, de cosas menos conocidas, de que era muy crío, de que adoraba a los animales, tenía una perrita, bueno, tenía varias, Sonia, que era una boxer preciosa, Anastasia, que era una perra grandísima, blanca, de mucho pelo, y Lacey, preciosa, que está enterrada en este estudio, precisamente a la entrada del estudio, allí está enterrada Lacey, con la que él jugaba. Por ejemplo, su pañuelo, el del martinete, se lo ponía y jugaba con ella, se lo ponía en el cuello. Alguien que ama tanto a los animales, que tiene tanto corazón para muchas cosas, por ejemplo, para bailar como él bailaba, es un ser maravilloso. Y yo que tuve la inmensa suerte, y yo lo dejé, pero una cosa es, volvemos a lo mismo, la artista quiere crecer. Pero como él, no he conocido a nadie, no solo como bailarín, como persona. Y he conocido a Alberto Lorca, tú sabes, he conocido a Paco, que han sido mis maestros, Paco Reyes, Gloria Librán, Regla Ortega, Alberto Lorca, Dimitri Konstantinov y todos los que hablaron. Ninguno es o fue tan grande y tan completo como Antonio. Y ya con el recuerdo de Antonio, que yo creo que sabéis mi pasión por él, merecido además, pues yo vuelvo a agradeceros muchísimo que estéis conmigo. Eugenia, ¿te importa que tenemos el privilegio de tener aquí a Ana Jano que nos hable Por de su próximo? Yo le voy a ver en unos días. Sí,
Sí, claro, que estamos en la zarzuela. entre amigos. Estamos todos. Claro que sí. Sí, es un privilegio Dale el tenerte micro. aquí. ¿Cojo el micro? Sí, mira, ¿Está encendido? dale al botoncito, Pues hay un para mí, botoncito ahí tú sabrás encender. No, está. y se enciende. Hola. Se te oye en la Gran Vía. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, disculparme por haber llegado tarde, pero me ha pillado la manifestación de Pakistán, que no sabía que había hoy, y me he venido andando desde... Bueno, pues la semana que viene estaremos en el Teatro de la Zarzuela con la Argentina en París. Es un proyecto en cargo de la Fundación Juan Marc, hace 1 año y medio. La Argentina, cuando basó su ballet en 1926, estrenó 2 ballets, El contrabandista y Sonatina, en el Teatro Fémina de París, con el objetivo de hacer evolucionar la danza española en todos sus estilos hacia una visión más elegante, más exquisita, más acorde a la gran burguesía parisina. Y bueno, pues ahí empezó este gran emprendimiento de grandes ballets argumentales donde se juntaban grandes creativos, diseñadores de vestuario, diseñadores de escenografía, pintores, músicos, por supuesto, compositores. Y la Fundación Juan Marc me encarga hacer una versión personal de estos 2 ballets, El contrabandista con música de Splat y Sonatina con música de Halfter. No hemos tenido material audiovisual para poder ver qué estilos había de coreográficos, estilos de movimiento. No hemos tenido nada de eso, no existen. Me he inspirado en críticas, en diseños de vestuario, por supuesto, de Zarbinillos, que es la diseñadora del vestuario, cartas que Antonia escribía a los creativos, escribía y se quejaba y se compartían muchas cartas donde ella presentaba su contento o su descontento con el resultado final de un diseño de vestuario, de una escenografía, y las críticas de Teresa. Eso es lo que a mí me ha inspirado para hacer una recreación propia de estos 2 ballets que presentaremos en el Teatro de la Zarzuela. La iluminación es de Nicolas Fichtel, el diseño de todas las proyecciones que están inspiradas en los telones originales son de Sergio Torres, el vestuario de Yaiza Pinillos, inspirado en el vestuario original de estos ballets de la Argentina, con esos grandes miriñaques, los grandes lazos, todos los tocados. Y bueno, pues para mí la verdad es que fue un regalo de la Fundación Juan Marc, porque además uno de mis objetivos y uno de lo que más gusto me da a la hora de crear con mi propia compañía ballets de danza española es darle esa pátina que siempre intento darle de elegancia, de exquisitez, de cuidado en el vestuario, en la iluminación, en la pulcritud de estilos. Es algo que a mí me hace disfrutar mucho, por eso este encargo para mí era perfecto. Muy arriesgado porque estoy poniendo en mis manos una coreografía propia, nueva, inspirada en las coreografías de Antonia Mercé, lo cual es arriesgado, lo hago con todo mi respeto. Se presentó en la Fundación Juan Marc, se presentó en el Palau de les Arts de Valencia, que era un teatro coproductor, y el año que viene, luego os lo adelanto, haremos una segunda parte de este proyecto. Se va a llamar Le Ballet Español de la Argentina, en francés como se llamaba su compañía, que estará formada por un primer ballet que se va a llamar Juerga, un segundo ballet que se va a llamar Triana, con música de Albeni, y un bloque central que se va a llamar Suite de Danzas, donde he querido recrear varios de las coreografías que Antonia Mercé llevaba a modo de concierto en sus espectáculos. Este espectáculo va a ser de mayor formato que el que vais a ver la semana que viene, y como teatros coproductores está el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Auditorio de Tenerife, el Festival de Granada, el Teatro de la Zarzuela y la Fundación Juan Marc, y se presentará en todos estos espacios, menos en la Fundación Juan Marc, con orquesta sinfónica. Así que es un proyecto muy interesante, creo, hoy en día, con lo difícil que es poner un espectáculo de danza española con orquesta sinfónica por una compañía privada,
pues en esta ocasión, para dejar de quejarnos ya, que nos estamos quejando siempre en la danza española, es verdad, una iniciativa de 5 teatros que se ponen de acuerdo para encarnar ballets de Antonia Merced, Argentina, con música sinfónica en directo y bueno, con todo lo que eso conlleva, pues bueno, me hace muy feliz y que haya caído en mí el dirigir estos proyectos, pues me hace muy feliz, la verdad. Claro, pues sí. Bueno, pues yo creo que vamos a hacernos una foto y a tomar una copa, ¿qué os parece? Estupendo. Voy a ver que venga.